Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de nuestro video tutorial tejiendo este hermoso conjunto perfecto para el verano. En esta parte 2 vamos a aprender a tejer lo que es la faldita. Yo lo he tejido en punto B, utilizando un punto B, así que espero que les guste mucho este diseño y allá vamos con los materiales. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser los mismos. Voy a utilizar de igual manera 150 gramos de hilo 100% algodón para una talla S o pequeña, un crochet del 2.4, tijera, marcadores, cinta métrica, aguja de coser más hilo de coser y un elástico. Vamos a empezar tejiendo cadenas que sean múltiplo de 3 según el ancho de nuestra cadera. Para una talla S, que es lo que voy a trabajar, voy a tejer 177 cadenas. El ancho de cadera es 80 centímetros. Una vez tejido todas las cadenas múltiplo de 3, vamos a cerrar ingresando aquí en la primera cadena que trabajamos, aquí, y vamos a cerrar con punto deslizado. Es decir, vamos a trabajar de manera circular. Una vez hecho eso, para la primera vuelta vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación, en total 4 cadenas. En ese mismo espacio voy a ingresar y hacemos un punto alto. Este es nuestro primer punto B. Lazada nos saltamos 2 espacios y en el tercero repetimos un punto alto, una cadena y un punto alto ahí mismo, nuestro segundo punto B. Repetimos, nos saltamos 2 espacios y en el tercero ingresamos y volvemos a repetir este punto B. Este mismo patrón vamos a trabajar en todas las cadenas. Por aquí ya finalicé esta primera vuelta trabajando el punto B en todas mis cadenas. Ahora aquí para cerrar me quedan estas 2 cadenas y aquí voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Aquí ingresamos y hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos cerrada nuestra vuelta. Ahora aquí voy a corroborar la medida. Acá son 40 centímetros, claro, todo el borde, todo alrededor son 80 centímetros. Ahora aquí para la siguiente vuelta voy a caminar con un punto deslizado aquí al centro del punto B y ahí mismo voy a subir con las 4 cadenas y en ese mismo espacio un punto alto, 3 cadenas para tomar altura y una de separación. Nos saltamos aquí al siguiente punto B y repetimos un punto B en el centro. Nuevamente lazada y aquí en este centro del siguiente punto B repetimos otro punto B, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Este mismo patrón vamos a repetir en todas las vueltas que vamos a trabajar. Por aquí he finalizado esta segunda vuelta y repito haciendo un punto deslizado aquí en la tercera cadena de inicio. Ya tengo finalizada mi segunda vuelta. Volvemos a caminar aquí al centro con punto deslizado para iniciar la tercera vuelta, repitiendo 4 cadenas, donde una es de separación y 3 para tomar altura, y continuamos tejiendo punto B sobre punto B de la vuelta anterior. Ojo, sin girar el trabajo, vamos a trabajar tal como te lo muestro aquí. Y ahora sí vamos a continuar tejiendo este mismo patrón hasta la vuelta 30 o hasta obtener el largo que tú deseas de la faldita. Por aquí he finalizado todas mis vueltas, aquí ya tengo 30 vueltas y que me van a estar midiendo 27 centímetros. Si tú quieres más largo puedes continuar tejiendo repitiendo el patrón. Aquí voy a cortar el hilo porque he finalizado. Cortamos el hilo. Y ahora sí vamos a trabajar lo que es la parte de arriba de la cintura de nuestra falda. Aquí en la parte de arriba voy a trabajar 3 vueltas de puntos altos, que a continuación te la voy a mostrar. Aquí voy a ingresar en cualquier espacio, yo ingreso aquí, ingresamos el crochet y subimos con 3 cadenas. Aquí en ese mismo espacio, un punto alto más y ahora aquí sobre el punto B, sobre el dibujo, solo un punto alto. Y en este espacio 2 puntos altos. Sobre punto B un punto alto y en el espacio grande 2 puntos altos.
voy a trabajar punto alto de esta manera hasta finalizar toda esta primera vuelta. Por aquí he finalizado tejiendo puntos altos aquí en la parte de arriba de la cintura de mi falda. Aquí me falta tejer un último punto alto sobre el punto B y ahora sí cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta voy a girar el trabajo y nuevamente voy a realizar puntos altos. Subo con 3 cadenas y me salto aquí en este siguiente espacio y empiezo a tejer punto alto sobre punto alto hasta finalizar. Esta es nuestra segunda vuelta, como te mencioné, van a ser 3 vueltas de puntos altos. Si tú quieres que esta parte de arriba quede más ancho, puedes continuar tejiendo las vueltas de puntos altos que tú deseas. Por aquí he trabajado 3 vueltas de puntos altos y que claro me va a estar midiendo 3 centímetros. Ahora aquí en la cintura para finalizar voy a colocar un elástico haciendo puntos bajos. Por aquí tengo el elástico en color negro para que no se note mucho en la falda. Aquí voy a colocar en la parte trasera, voy a subir con una cadena primero y aquí colocamos en la parte trasera porque vamos a ir uniendo mientras vamos tejiendo los puntos bajos en este borde. Aquí en este mismo espacio ingreso y hago un punto bajo agarrando también el elástico y hago un punto bajo. Como pueden ver ya se colocó, así es por detrás y por delante. Y continúo tejiendo punto bajo siempre agarrando el elástico en cada espacio disponible, siempre jalando cada vez que hacemos un punto bajo, jalamos un poco el elástico en el siguiente punto bajo y jalo un poco el elástico. Esto vamos a repetir en todo este borde de la cintura colocando nuestro elástico hasta finalizar. Y estoy casi por finalizar colocando el elástico. Y ahora aquí lo que voy a hacer antes de finalizar, vamos a cortar el elástico porque claro, no hemos tomado la medida, hemos tejido según el ancho que va a ir tomando forma mientras vamos tejiendo. Pero aquí más o menos yo voy a calcular aquí en esta altura del elástico y ahí voy a cortar. Cortamos y ahí voy a coser, voy a unir ambos lados, aquí también voy a cortar en esta otra esquina y aquí voy a coser con una aguja de coser y un hilo del mismo color, es decir, color negro. Aquí tengo mi hilo y vamos a coser ambos extremos para poder cerrar el elástico y luego vamos a continuar tejiendo lo que falta tejer de puntos bajos. Aquí en esta punta vamos a hacer un nudo de nuestro hilo para empezar a coser. Una vez realizado eso, ahora sí nos pasamos a coser ambos extremos de nuestro elástico. Aquí vamos a colocar de esta manera nuestro elástico, así. Y ahí vamos a empezar a hacer la costura tal como te lo muestro aquí a continuación.
Una vez finalizado de hacer la costura, y ahí hice un nudo para asegurar, vamos a cortar ahí el hilo y también voy a cortar aquí este pedacito que sobró aquí. Y ya tenemos aquí la costura de nuestro elástico. Y ahora sí voy a continuar tejiendo los puntos bajos que me restan por trabajar aquí en esta parte de arriba. Una vez finalizado, acomodamos bien nuestro elástico y ahora vamos a finalizar esta vuelta con un punto deslizado aquí en este primer espacio del punto bajo y ahí vamos a cortar el hilo. Y ya tenemos casi finalizada nuestra falda y hemos colocado el elástico. Esto deja que sobresale, vamos a ir escondiendo, vamos a tratar de que quede por dentro de la costura de los puntos bajos que trabajamos aquí. Yo voy a ir escondiendo esto y luego nos pasamos a esconder los hilitos que nos quedaron al tejer la faldita. Y ahora sí ya tenemos finalizada nuestra falda, como pueden ver es súper sencillo, hemos trabajado el punto B que también es súper fácil de tejer y el elástico que también en la cintura le da un plus para el ajuste. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial y la segunda parte para poder armar este hermoso conjunto que es perfecta para el verano. No olvides dejarme en los comentarios cualquier duda y compartir el video, también suscribirte para más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye.